¿Sabías que existe una herramienta que puede determinar por completo el futuro de tu negocio? Seas o no seas consciente, siempre está operando. Seas o no seas consciente, siempre va a determinar el futuro de tus resultados, de tus oportunidades o de la gente que se te cruce por el camino. Incluso el futuro de tu negocio. Sea próspero o rentable, depende de esto que te voy a decir hoy. Y aunque no seas consciente, no sepas usarlo o lo estés usando increíblemente bien, de esto dependen tus resultados y tu futuro. Por si no me conoces, me llamo Paulina Fuente, llevo más de 6 años emprendiendo, más de 6 años donde la vida se tomó su tiempo para enseñarme que no era tanto la acción que ejecutas, sino la identidad desde donde ejecutas. Más de 6 años estuve operando con esas acciones perfectas que me hubiesen dado todos los resultados a lo largo de toda mi vida y para el resto de mi vida. Pero hay algo que la vida se tomó en enseñarme y es que no es la acción, sino la identidad que ejecuta esa acción. Y esto es lo que hablamos en este canal de YouTube. Además, tienes aquí abajo mi carpeta de accionables que tanto yo como mis clientes usamos para escalar el negocio, para romper techos y aumentar ese nivel de consciencia y en consecuencia el negocio, los resultados y la prosperidad. Hoy vamos a hablar del diálogo interno, del poder, del diálogo interno y por qué la gente se subestima tanto, lo subestiman y no lo usan como una buena herramienta a su favor para poder blindar cualquier resultado allá afuera. Tengo aquí mi chuleta de 5 pasos donde vamos a estar hablando del diálogo interno. Mira, lo que tienes que saber, y esto me voló la cabeza cuando escuché esta frase y esta asociación sobre el diálogo interno, y es que no hay falta de oportunidades, no es que a alguien le falte oportunidad, no es que a alguien le falten dones, capacidades, sino que a alguien ha metido demasiada basura en su cabeza. Es decir, si tú eres una persona que piensas que te faltan oportunidades, que te faltan capacidades o que no tienes los dones suficientes para estar realizando cierta acción o por lo menos perseguir tus sueños, conseguir o convertirte en esa identidad, no es por falta de acción, de capacidad, de oportunidades ni nada de esto, es por exceso de basura mental. Sí, lo has oído bien. Esto puede cambiar por completo el rumbo y cómo tú te percibes, cómo percibes el mundo y cómo ves las oportunidades. Las oportunidades están ahí para todos tienen oportunidades, todos tenemos las mismas habilidades, posibilidades de llegar al punto que queremos. O sea, al final no es que alguien haya nacido con una capacidad más ventajosa, nosotros menos, o sea, eso no existe, todos nacemos desde el mismo punto, estamos en el mismo punto de partida, tenemos diferentes caminos, por eso no hay que compararse, pero todos tenemos las mismas oportunidades, todos somos iguales para llegar al punto, a nuestro propósito y a lo que queremos, el último deseo de nuestra alma, el anhelo de nuestra alma. Pero tienes que entender esto en cuenta y es algo que me voló por completo la cabeza, y es que no hay falta de oportunidades, no hay falta de dones y no hay falta de capacidades, hay exceso de basura mental. Sí, demasiados miedos, demasiadas inseguridades y demasiados techos están en tu cabeza impidiendo que tú seas capaz de ver esas oportunidades, impidiendo que tú seas capaz de poder conocer tu máximo potencial y tu verdadera naturaleza ilimitada. Las oportunidades son algo que existen para todos, que están disponibles para todo el mundo, pero a su vez también la basura mental. Y la basura mental depende de ti. Los techos, inseguridades, miedos, todo eso va a depender del trabajo interno que tú realices, la responsabilidad respecto a ti que tú tomes. Si tú tomas el 100% de responsabilidad, tu trabajo es claro y es quitar toda la basura mental. Tienes que tener una cosa en cuenta y es que el diálogo interno, como tú te hables, va a determinar la calidad de tu vida. Es decir, la calidad de tus palabras determina la calidad de tu vida. El diálogo interno marca un antes y un después en tu vida y en tus resultados. Como tú te hablas, como tú piensas, como tú te percibes, lo que tú a ti te dices internamente o incluso ya a nivel basura mental, a nivel lo que se escucha, todos los estímulos a los que estás expuesto, todo lo que escuchas, todo lo que decides nutrir tu cabeza, ahí estarás entonces determinando tu futuro, determinando en qué te vas a enfocar o qué no vas a ver. Te voy a poner un ejemplo práctico y sencillo para que veas el poder de todo esto. Si tú estás en un ambiente con tu círculo de amigos, pero ese círculo de amigos es súper negativo y estás siempre hablando en cosas pésimas, es que esto no va a pasar, es que esto es imposible, es que esto no sé cuánto, cuentas algo, de hecho ya te van a quitar las ganas de contar nada, pero cuentas tu problema, cuentas lo que estás pasando e inmediatamente es que eso es muy mal, ya verás cómo vas a acabar fatal, es que no sé cuánto, es que no sé qué más. Todo excusas y todo negatividad. ¿Cómo crees que vas a volver pensando? ¿Cómo crees que día tras día tras día, con esa información en la cabeza, negatividad, escasez, límites, techos, ¿cómo crees que vas a acabar pensando? ¿Cómo crees que vas a acabar siendo tu software mental? ¿Qué crees que vas a acabar percibiendo y sobre todo atrayendo a tu vida?
Cuando tú te formas de ese círculo, tú crees que esa es tu normalidad, tú crees que esa es tu vida y crees que esos son tus estándares. Por lo tanto, tú eres la quinta persona de tu grupo. Se dice, ¿no? De las 5 personas que te rodeas, tú eres la quinta. Si estás rodeada de negatividad, de límites, de inseguridades, de techos y de miedos, tú vas a ser esa quinta que va a tener tus miedos. Tú vas a estar sola en tu casa, vas a estar queriendo emprender, vas a estar queriendo más clientes, querer coger más responsabilidades, pero ¿qué va a pasar? Que lo primero que se te va a venir a la mente va a ser un miedo. ¿Por qué? Porque de lo que te nutres, tu entorno, de donde estás, los pensamientos que estás metiendo en tu cabeza, es pura basura mental. Por lo tanto, tu procesamiento, tu software mental es pura basura, básicamente. Y esto no quiere decir, porque hay gente que se lo toma al pie de la letra y dice, chao amigos, chao no sé cuánto. Esto no quiere decir eso, porque a día de hoy la propia televisión, los propios podcasts, la música, todo lo que tú internamente estés expuesta, si estás en el móvil así haciendo scroll, o sea, todo eso, si te sales fuera a tomar algo, siempre con esas personas que están ahí de fondo hablando, hasta el mínimo conversación, música, sonido, cosas, estarán programando tu mente. Y esos son las acumulaciones de mini basuras mentales, de mini porquerías a nivel mental que van a ir formando tu software mental, que van a ir formando tu personalidad y tu identidad. Si tú el día de mañana estás cagada porque tienes un cliente que no está satisfecho y te ha pedido un refund y no sabes cómo afrontarlo, pues entonces vas a estar cagada. ¿Por qué? No solo por la parte interna a nivel tuyo, sino por lo que has estado dejando que entre en tu mente, lo que has estado dejando que entre dentro de ti. Y ya no solo eso, si tú dejas que entre basura mental, ¿cómo crees que te vas a hablar a ti? O sea, esto es un cómputo de cosas, pero tienes que entender una cosa, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y la calidad de tus pensamientos dependen del entorno, depende de los estímulos que tú recibes, y depende de las informaciones que decides meter, de los pensamientos a los que decides dar mucho más atención, crecerlos. Todo eso es en cadena. A lo que tú prestes atención se van a determinar tus pensamientos van a determinar cómo te hablas y tu diálogo interno va a determinar tus resultados y la calidad de tu vida. Esto es fundamental que lo entiendas y es el poder del diálogo interno. Y créeme una cosa que he podido experimentar este fin de semana y es que el entorno, te guste o no te guste, influye muchísimo, más de lo que te crees. Y no me refiero a que estés en un entorno de mala energía, de malas personas, o sea, eso es evidente, pero me refiero ya a algo tan sutil como un entorno mucho más lento, donde yo estoy, mira, te voy a poner mi propio ejemplo y te lo voy a decir así claro. Yo estoy en mi casa, ¿vale? Yo en mi casa estoy a mi puñetera bola, en mi puñetera pompa. O sea, literalmente yo lo que me rodeo es de los podcasts, de los emprendedores que yo elijo conscientemente, que gracias a años de entrenamiento solo escucho a ellos, me tapo los oídos y los ojos y no quiero escuchar nada más. No hago scroll, no hago música que me pueda programar con pensamientos bajos o que me pueda bajar la energía. O sea, todo eso estoy en mi pompa y yo estoy en mi casa. Este fin de semana me fui con mis abuelos, que no tienen una mala energía, los amo muchísimo, no va en ese sentido. Pero quiero que entiendas que he podido experimentar en mis propias carnes el poder del entorno. Mis abuelos evidentemente son mayores y eso quiere decir que la vida suya o sus movimientos van mucho más lento. Que a la hora y a lo mejor de estímulo no es lo mismo cuando yo estoy sola, que llevo mi vida, y además que estás sola, o sea, eso es mucho más fácil, que llevas tu vida a nivel pensamientos, a nivel energía, el ambiente, mucho más rápido, mucho más veloz, a que si estás compartiendo el entorno con dos personas que ya van mucho más lento, que también tienen sus cosas a nivel, oye, creencias y todo eso que no puedes quitar, pero que al final no tiene nada que ver, pero el propio entorno, por osmosis, sí que influye. Y eso es muy loco de entender. De hecho, es que todos estos años yo sabía que influía, pero no me daba cuenta hasta qué tan punto tan grande influía. Por lo tanto, esto es fundamental, este primer punto que engloba estos tres, que hemos metido en un pack de 3x1, el diálogo interno, lo que te dices, lo que te hablas, va a determinar la calidad de tus pensamientos y en consecuencia la calidad de tu vida. La basura mental, lo que dejas entrar en tu cabeza, va a determinar tu estado de ánimo, tus pensamientos, cómo actúes, tu identidad, tu diálogo interno, cómo te hables y en consecuencia resultados. O sea, todo es una cadena. Y también metemos el entorno, donde tú te estés rodeando, de la energía que tú te estés rodeando, del ambiente o de los momentos, personas que tú te estás rodeando, va a determinar tu frecuencia. Y tu frecuencia y tu diálogo interno y tus pensamientos y en todo eso, en consecuencia, tus resultados y tu vida. Por lo tanto, el entorno, paréntesis, no solamente son las personas, ¿vale? El entorno también es de qué te rodeas en el móvil, de qué estás
prestando atención o qué decides alimentar y qué no. O sea, al final es un cómputo de todo porque el propio entorno lo tienes en tu cabeza, lo escuchas cuando te ponen los auriculares y todo. O sea, eso no es excusa para coger a los amigos y decir chao pescado. Si quieres decirle chao pescado es porque tú quieras, lo enfrentas y no pongas excusas y lo enfrentas tú. Pero eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, primer punto, la importancia del diálogo interno, de la dieta mental y del entorno. Vamos con el segundo punto y tienes que entender una cosa. Hilado con todo esto que hablamos de oportunidades, del diálogo interno, cómo tú te sientes, la frecuencia, cómo tú percibes, lo que se te pueda presentar o no presentar, también depende de la confianza, ¿vale? La confianza es igual a frecuencia y la frecuencia es igual al diálogo interno. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú te sientes confiada, cuando tú tienes un diálogo bonito, hermoso, cuando tú te levantas y dices, qué maravilloso día, qué buen entreno he hecho, estoy increíble, me siento genial, eres increíble, eres increíble. Si tú te dices eso de una manera superficial, al final el diálogo interno es más allá que palabras bonitas, ¿vale? La asunción, el sentimiento y muchas más cosas que también vemos en el canal. Cuando tú tienes un diálogo interno, favorecedor, abundante, exitoso, sin miedo, sin limitancias, entonces tu frecuencia se eleva. Volvemos al mismo ejemplo de siempre. ¿Qué pasa si pasamos un día entero juntas? Y yo te digo, es que eres una porquería, es que no vales para nada, es que no sé cuánto. Estoy así todo el día. Y luego, ¿qué pasa si al día siguiente o otro día cualquiera estoy, buah, eres increíble, sigue, vamos, vamos? ¿Cómo crees que vas a acabar los días? ¿Cómo crees que vas a acabar haciendo lo que tienes que hacer dentro de esos días? ¿Cómo crees que vas a conseguir en cuánto tiempo y de qué manera vas a conseguir dentro de esos 2 días? La diferencia. Por lo tanto, el diálogo interno determina tu frecuencia, cómo te vas a sentir. Te vas a sentir increíblemente bien con el día cuando te estás hablando positivo, cuando tienes ahí esa fuente de positividad, de motivación, de recordar tu esencia, tu ser, a cuando estás pesimista, diciéndote todo lo peor, enfocándote en todo lo malo y recordándote, pues a lo mejor una versión tuya en el pasado, trayendo al pasado, o sea, un bucle vicioso que no sirve para nada. Va a determinar tu frecuencia y cómo te vas a sentir y en consecuencia va a determinar tu confianza. La confianza es clave, ya no solo para hablar a los clientes, para poder comunicar y para poder, sobre todo, que confíen en ti, ganarte su confianza para que vean que tú eres la solución a su problema, sino que también cómo te relacionas en la vida. La vida va a ser muchísimo más fácil si tienes confianza. La vida va a ser muchísimo más fácil, las oportunidades las vas a ver de muchísimo más fácil, no que aparezcan porque están ahí para todos, pero vas a ser capaz de verlas, de percibirlas y de cogerlas, ¿vale? A tiempo y no perderte ninguna posibilidad. Vas a ser capaz de lanzarte ante cualquier cosa, aunque tengas o no tengas las capacidades, tengas o no tengas los dones, vas a ser capaz de literalmente saltar al vacío sin miedo. ¿Por qué? Por la confianza. La confianza viene de la frecuencia y la frecuencia viene del diálogo interno. Esto es un subpunto del primer punto fundamental. O sea, ya no solo a nivel de poder ver las oportunidades, cómo te vas a sentir, la frecuencia, el entorno y quién tú eres, la identidad y el software mental que estás construyendo. El software mental no va a ser nada más y nada menos que cuando tú estés alimentando y entrenando tu mente, ese día que necesites que tu mente opere o demuestre quién eres, te diga, vamos, tú puedes, o te diga, no podemos, imposible. Eso es el software mental. Eso es lo que entrenas y lo que quieres todos los días. Ponerlo de manera consciente, entrenarlo y ser el adecuado. Todo esto viene en consecuencia y deriva la confianza. La confianza te va a hacer la vida muchísimo más fácil. La confianza es el ingrediente básico fundamental para cualquier tipo de resultado. Una persona con confianza no necesita métodos, no necesita estrategias y no necesita absolutamente nada. Cuando entres en una llamada de venta con confianza, se nota, la energía, la vibración se nota, la frecuencia en la que estás se nota, el cliente lo nota, tú estás relajada y tú vas a cerrar. Cuando tú sientes confianza en una operación de negocios, grabando un contenido, eso se nota, es frecuencia que se nota, que se guarda y que queda ahí fluyendo, trabajando para ti como activo digital. Cuando tú estás en confianza, en plena adversidad, se nota cómo tú afrontas la adversidad, se nota cuando estás o no estás en confianza. La confianza es fundamental, ya no solo para el negocio, que va a marcar un gran antes y después, sino para tu vida, para tu identidad, cómo te relacionas con el mundo, cómo ves el mundo. Cuando tú tienes confianza y estás pasando por un mal momento, a ti te da igual, porque tú tienes la confianza en ti de que esto va a pasar y que va a pasar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque viene de la confianza, viene de la frecuencia, viene del diálogo interno. Por lo tanto, subpunto del primer punto, la confianza es fundamental y va a marcar un antes y un después. No es lo mismo que tú trabajes todos los días de manera consciente por tener confianza, por tener un buen diálogo interno, por tener una buena dieta mental, por eliminar estímulos que no te van a hacer
de ninguna ayuda y sobre todo por cuidar tu entorno. Va a marcar un antes y un después y esto es súper poderosísimo. Te reto, te invito a que lo estés probando durante una semana, durante un mes, mantenerlo constante. Lo más básico es lo más difícil de mantener constante porque se subestima y se piensa que eso no va a cambiar, pero créeme, empieza tu día desde esa dieta mental, desde ese diálogo interno, de ser tu mayor fan, de ser tu mayor obsesiva, de unas palabras increíbles, las palabras, frases míticas Mr. Wonderful, que yo me meto mucho a veces con ellas porque al final una frase sin integración no tiene nada que ver, pero aplica todo eso, intégralo, asúmelo, y ya verás cómo tu día cambia. Vamos con el tercer punto de este vídeo y que quiero que entiendas y quiero abrirte los ojos con ello. Si de verdad te creyeras todo lo que has hecho, toda tu historia, tu confianza y tu frecuencia automáticamente subiría por las nubes. Hay algo que todo ser humano pecamos, se nos ha educado después de toda esta conciencia en esta sociedad y cómo está planteada la cosa, y es que no damos mérito, no damos crédito a toda nuestra historia, a todo lo que hemos estado haciendo en la propia historia. Hemos vivido todo el mundo nuestras adversidades, nuestros problemas, hemos enfrentado cosas que muchas veces muchas personas no podrían haber enfrentado y hemos salido invicta. Hemos salido bien, hemos salido con propósito, estamos aquí, seguimos avanzando. O sea, al final, si tú te creyeses toda la historia, y esto es algo que también a día de hoy sigo trabajando, e incluso fue un antes y un después, el reescribir todo el pasado y darme cuenta de toda la historia que yo arrastraba y que yo tenía. O sea, al final la historia no es más que una medalla que tú te cuelgas por todo lo vivido. Si tú de verdad te creyeras todo lo que tú has hecho en tu vida, todo lo que has enfrentado, y lo hayas hecho mejor o peor, a día de hoy siempre miras para atrás y digo, lo haría de otra manera, evidentemente, pero con esa mentalidad, con ese software mental que tenías en ese momento, lo has hecho de la mejor manera y has salido de la mejor manera. Por lo tanto, si te creyeras tan solo un poco lo que eres, un poco la historia, un poco todo lo que has hecho, un poco tu identidad, quién eres, literalmente tu confianza, tu frecuencia, diálogo interno cambiaría por completo. La percepción que tienes sobre ti misma cambiaría por completo. Esa última adversidad que enfrentaste, que sí, estuviste ahí medio sobreviviendo, al final todo el mundo cuando estamos en plena adversidad estamos medio sobreviviendo porque nos pilla de imprevisto y siempre suele ser algo más mayor que nosotros y nos va a hacer escalar y crecer. No pretendemos venirnos arriba, sacar pecho en plena adversidad, porque eso entonces no sería una adversidad. Pero todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, toda tu propia historia es algo que necesita su tiempo, su mérito, que necesita ser reconocido. Cuando tú no reconoces tu historia, cuando tú no le das el tiempo a valorarlo y a ser consciente, entonces estás como negando la historia. No estás siendo consciente de toda la energía, toda la fuerza y todo el poder que llevas detrás y que ya has pasado. Yo, por ejemplo, algo que me recuerdo mucho cuando viene alguna adversidad es, ostras, yo ya he pasado por eso, es imposible que yo no pase por esto. Porque si yo ya pasé por eso y no acabo conmigo, esto no va a acabar conmigo. La historia es para eso, la historia es el precedente, es nuestra medalla, nuestro libro, nuestro mayor tesoro. Porque al final es todo el aprendizaje, todo lo que hemos vivido, todas las adversidades, todo parte de cómo somos, viene de la historia. Si queremos saber entender cómo somos, la historia. Si quieres más fuerza, poder, volver a los básicos, historia. Si quieres recordar tu identidad, qué es lo que has hecho, historia. O sea, si te creyeses tan solo un 10% de toda la historia, de todo lo que has hecho, de todo lo que has enfrentado y has superado, de aquella o mejor manera, o sea, es que da igual, de todo lo que has vivido y a día de hoy estás aquí empujando mejor que nunca, si te lo creyeses, dispararía tu confianza y absolutamente todo. O sea, es una locura que como estamos programadas, cómo se nos enseña a no dar la suficiente veracidad, importancia a la propia historia y a lo que vivimos, a tomarnos un tiempo y a decir y a reconocer todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos hecho. Se tiende mucho a pensar que no, eso lo hace cualquiera, eso lo puede hacer cualquier persona. Y le quitamos hierro, lo subestimamos y le quitamos importancia. Cuando nada más lejos de la realidad, no nos estamos volviendo súper arrogantes o más que los demás, ni muchísimo menos, sino que estamos siendo realistas y reconociendo nuestros propios valores, nuestras propias acciones, nuestros propios resultados, frutos que hemos ido consiguiendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tómate tu tiempo, cada día úsalo como comodín, como aval que te está acompañando a lo largo de toda tu vida, toda tu historia y todo quien tú eres, todo lo que has vivido, y créetelo, porque tú eres esa persona que a la vez estaba también pasando por 800 adversidades en el pasado y hoy estás aquí escuchándome. Vamos con el cuarto punto.
Una reflexión súper importante que va un poquito alineado con todo esto para que veas la importancia del diálogo interno. Todas las personas viven de ser ellas mismas. Déjame que me explique. Tú me ves aquí grabando vídeos, tú me ves aquí compartiendo la información, pero quiero decirte otro enfoque de lo que estás viendo aquí. Tú lo que estás viendo aquí es una persona ganarse la vida por su ser, ganarse la vida donde se va a ganar mejor la vida, donde va a obtener más o menos resultados, dependiendo del trabajo interno que ponga respecto a quitar las capas de cebolla de su ser, de su naturaleza y de su esencia. Todas las personas nos ganamos la vida siendo, ¿vale? Cuanto tú más seas, cuanto más auténtica, cuanto más techos, miedos te quites, más capas de cebolla te quites, más vas a poder ser, más te vas a poder permitir ser. Y en consecuencia, van a venir esos resultados. Quiero que entiendas que al final la vida no es me gano la vida porque soy barista, porque soy enfermera, porque tú no eres tu cargo, tú eres tú y tú te ganas tu vida, la vida por ser tú, por ser tu esencia. Al final, una persona que, yo qué sé, es pintora, ¿vale? Pinta cuadros. ¿Cómo crees que se va a ganar la vida más? ¿Porque sepa pintar cuadros o qué es lo que está pasando realmente? Lo que está pasando es que su esencia, su naturaleza, su propósito es llamado por la belleza del artista, de pintar, de mostrar su naturaleza, su esencia en cuadros, moviendo un pincel en el lienzo. O sea, esa es su naturaleza, ese es su propósito, ese es el llamado del alma. ¿Cuál es su misión ahí? Su misión no es ver técnicas para mejorar la pintura, el trazo. Su misión es conectar más con su esencia, con su naturaleza. O sea, al final este es otro punto de ver un poquito la vida, un poquito el propósito y un poquito entender que tú no te ganas la vida por el cargo que eres o por un título que tú te pongas. Tú no te identificas con eso, tú te identificas con quien tú eres. Y quien tú eres es quien se va a ganar la vida. El artista, cuanto más permita que su obra se expanda, cuanto más permita que su esencia salga a relucir y lo permita esbozar en las piezas de arte, entonces ese artista va a ganar más, porque va a estar más conectado, va a ser más él. O sea, al final tú vas a tener más oportunidades, o sea, vas a ver las más oportunidades, vas a ver más frutos, vas a ver más resultados, cuanto tú más te permitas ser, cuanto tú más te permitas volver a tu naturaleza, a tu esencia de abundancia y de ilimitante. El trabajo no es el pintar, no es el ser escayolista, es quitar tus capas de cebolla. Te ganas la vida siendo, avanzas y ganas siendo tú y cada vez más tú. Esto es una reflexión un poquito, no quiero que te vayas al otro lado espiritual, quiero que lo veas desde otro ángulo, porque al final es algo muy potente que a mí me ha gustado mucho y me ha volado mucho la cabeza, porque es que al final en mi trabajo, sobre todo a lo que me dedico, gran parte, tú me ves aquí grabando un vídeo, pero es que yo antes ahí lo que estaba haciendo era quitarme techos, lo que estaba haciendo ahí quitarme paradigmas, enfrentando miedos y sobre todo la parte interna. Y reflexiones, estar escuchando a mi parte interna, poner acción en congruencia, asumir el sentimiento, pero toda esa parte hoy me bajó la luz, la ficha, el darme cuenta, cuando estaba en esa primera hora de la mañana, cuando tú enfocas tu mente hasta e integras tu personaje, tuyo más elevado, y yo internamente la intuición me preguntó, ¿cómo te sientes? Y yo pensando, no, me siento especial, me salió del alma de decirme a mí misma, me siento yo, me siento más aún yo, no me siento especial, no me siento con dones diferentes, me siento siendo yo, pero aún más yo, permitiéndome ser. Y ese fue una locura, una bajada de ficha increíble que hoy te comparto y te añado en esta parte del vídeo, porque al final tú te ganas la vida siendo. El trabajo interno, cuanto tú más capas te quites, cuanto más miedo, te va a permitir ver las oportunidades que tienes delante, te va a permitir tener más confianza, te va a permitir no tomarte de todo personal, no vivir en escasez, en miedo, sino reconectar con tu abundancia, con tu naturaleza de ilimitada, de ser ilimitado. Somos seres ilimitados, limitados únicamente por nuestro sistema de creencias. ¿Qué pasa si te quitas del sistema de creencias las capas de cebolla? Que vas a volver a tu naturaleza, a tu esencia de ilimitante, ¿vale? Vas a ser ilimitada, básicamente. Por lo tanto, quería compartirte este enfoque y este otro punto, este cuarto punto, que es brutal y que vuelve a verlo, vuelve a este vídeo, remátalo más veces porque es muy loco cuando entiendes que tu trabajo, tu único trabajo es ser tú, es volver a ser tú. Hemos nacido, se nos ha programado la cabeza, hemos nacido con techos, o sea, no hemos nacido con techos, se nos han puesto los techos con las creencias, con el entorno, con las relaciones. Tu trabajo
ser tú, volver a tu naturaleza y quitarte todo eso que una vez te pusieron, te inculcaron. Y por último, quiero que entiendas esta frase súper poderosa que va alineada con todo lo que te vengo diciendo. Habíamos hablado que el diálogo interno es lo que va a marcar la frecuencia y la frecuencia marca la confianza va a marcar cómo tú ves la vida, los resultados y qué te va a hacer la vida muchísimo más fácil. Escucha esta frase. Frecuencia mantenida es realidad obtenida. Cuando tú entiendes y asimilas esta frase, entonces entiendes todo el vídeo. Entonces entiendes que tu único trabajo es mantener la frecuencia, que no es la acción en sí lo que te va a dar los resultados, que lo que tienes que romperte los cuernos es por hacer la acción cada vez más conectada, cada vez más elevada, cada vez manteniendo la acción más en tu día a día. Porque vamos a ser honestas, en tu negocio, ¿qué es realmente lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son esas acciones que te van a dar los resultados? Las llamadas de venta, responder a los clientes, aportar valor, los vídeos, el subir contenido, editarlo y esas 4 cosas, hablando en bruto. Esas 4 cosas que requiere un negocio. Pero después, ¿qué es lo que toca? Después lo que toca es mantener la frecuencia. Es toda esa parte de entrenamiento para cuando venga la acción, esas 4 oportunidades de acción, poder hacerlas desde la versión de tu frecuencia más elevada y luego mantenerlo en tu día a día. No quiero que veas no, tengo unos minutos para conectar la frecuencia y luego todo es acción. Dale la vuelta a la tortilla. En tu día a día, tu negocio consta de, vamos a poner 5 acciones. Esas 5 acciones diarias son 5 oportunidades que te da tu día a día para hacerlas desde una vibración y una frecuencia mucho más elevada que el día anterior. Tu día a día, vamos a poner que esas 5 acciones te llevan 1 hora. Tienes 23 horas de entrenamiento puro hasta las 5 acciones, que vamos a poner que sea como un partido, ¿no? Que entreno y de repente el combate, demostrar que es tu entreno, cómo has estado haciendo en el entreno y si realmente te mereces esa victoria. Esas 23 horas son entreno mental para vivir en la frecuencia, para mantener la frecuencia. Esas 5 acciones es el combate final. Las acciones, la demostración de la frecuencia que tú vienes trabajando. Las acciones no son más que la confirmación de tu identidad, de esas 23 horas de entrenamiento, para reafirmar quién eres, para reafirmar que realmente ese trabajo previo está bien hecho. Por lo tanto, tus acciones diarias en el negocio no son lo que te van a dar los resultados y no es lo que tienes que estar haciendo diariamente, donde tienes que poner el foco en acción, acción, acción. Sí y no. Tu foco es en acción, pero conectada, desde esa vibración, desde esa frecuencia. El objetivo es acumular esas 5 acciones cada día desde una frecuencia más elevada, porque escucha esta frase, frecuencia mantenida es realidad obtenida. Tu día a día, si actúas desde el poder, si has entendido estos vídeos, si lo has integrado y sobre todo si has entendido mi historia, no es estar en lucha, no es estar haciendo 24/7 acciones. Cuando tú ves historias de gente diciéndote, no, voy a trabajar, estoy trabajando, está trabajando en la parte interna. El único trabajo que existe, el único trabajo diario, constante, 24/7, es la parte interna. Son esas 23 horas donde tú tienes que ponerte a romper los techos, donde tienes que mantener la frecuencia, donde tienes que elevar y cada vez mejorar exponencialmente la frecuencia de la realidad que quieres obtener. Y luego, esas 5 acciones en el día que vienen del negocio, que van alineadas al negocio, es tus 5 momentos para demostrar tu trabajo previo, para demostrar el entrenamiento que has hecho, para demostrar que haces esas acciones desde la frecuencia que quieres, exponencial, crecida respecto a los otros días. Ahí está el trabajo, ahí está la verdadera explicación, el verdadero secreto detrás de cualquier realidad, de cualquier cosa que tú quieras. Por eso las oportunidades están para todos, por eso puedes ser, hacer y tener todo lo que tú quieras ser, hacer y tener, por eso somos seres ilimitados, porque necesitas entender estos 5 puntos y todo viene desde un mismo lugar, el diálogo interno. En esos 23 horas que tienes para ese entrenamiento de frecuencia, ¿cómo crees que lo vas a hacer? Porque no es tirándote a la Bartola y dejando que el tiempo pase para que vengan esas acciones. Es dejarte los cuernos con enfoque constante y consciente de cómo te hablas, de qué es lo que dejas entrar en tu cabeza, qué es lo que vas a meter estratégicamente en tu cabeza, de qué te vas a nutrir, para que luego
se vea reflejado en esas 5 acciones. Y la acumulación de esos días, donde esas 5 acciones cada vez son mejor y mejor y mejor, no solo por la habilidad, que también, sino por la frecuencia, cada vez más elevada, exponencial, más conectada y más siendo tú, es lo que te da el resultado. Es lo que te va a dar esos frutos alineados con esa frecuencia. Porque frecuencia mantenida es realidad obtenida. Espero que hayas entendido este vídeo, espero que te haya gustado, quiero que lo guardes y lo vuelvas a ver todas las veces que necesites, porque este vídeo no es solo de una vez. Tienes aquí abajo mi página web, paulinafuente.com, quiero que me envíes un mensaje, soy yo, es mi WhatsApp, te voy a contestar yo, quiero conocer tu situación y quiero que empieces a aplicar todos estos gatillos mentales, toda esta metafísica a tu negocio. Porque las acciones del negocio son básicas, son fundamentales, sí, pero lo que va a hacer que tu negocio sea próspero a largo plazo, puedas vivir de él, sea rentable, puedas conocerte aún más, puedas expandirte y no haya límites para ti, es la parte interna, la identidad que ejecuta esas acciones, la identidad que va a estar haciendo esos vídeos, esos clientes, va a estar contestando, va a estar prospectando y todo eso es lo que trabajamos en el programa Reconecta. Página web, paulinafuente.com, envíame un WhatsApp, soy yo, te voy a contestar yo, analizaré tu caso y te diré exactamente cuál es tu siguiente nivel. Envíame un mensaje, sígueme por Instagram donde te estoy documentando absolutamente todo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.